Bueno, nosotros, Miguel Solano y Abraham Fortuna, no queremos recordar las Navidades pasadas. Fueron tan tristes, tan terribles, todo en casa, quédate en casa. Si usted lleva una visita, quítese la ropa y métala en la lavadora, lávese las manos, póngase una máscara, no te me acerque, no me abrace, no me dé un beso. No puede haber fiesta, no puede haber nada. Cuidado el que sale, que está preso. Ese tipo de medidas que se tomaron, que en realidad había que hacer muchas de ellas, otras se exageraron por desconocimiento de realmente cómo se iba a enfrentar ese virus malvado que azotó al mundo e inclusive creó una crisis sin precedentes que ni siquiera podíamos negar que sería una tercera guerra mundial que recibimos. Todavía las secuelas están. Entonces, ahora, como decía Miguel Solano, todo ese dinero que se ha ahorrado, a pesar de que el gobierno utilizó casi 100,000 millones de pesos para combatir la pandemia, comprar vacunas, alimentos, ayudas, inclusive a todo el que perdió su empleo. 850,000 dominicanos perdieron su empleo, el gobierno salió en ayuda de ellos, le puso una mensualidad para que cada mediana y pequeña empresa pudiera mantener el empleo y otros siguieron cobrando por el gobierno. Yo, en realidad, nunca pensé que ya a esta altura del juego nosotros íbamos a tener unas Navidades para unos blancas donde llega la nieve y para nosotros va a ser una Navidad verde porque aquí el otoño no ataca tanto como en Estados Unidos. Abraham quiere hablar sobre eso y sobre el asunto de la tarjeta. El agua. Yo quisiera ver que tuviésemos algún día. No, pero eso vamos a tratar una Navidad con agua limpia. No, pero eso lo vamos a tratar después que trate lo de la... Pero fíjate, Solano, con el asunto este de la tarjeta, ya anunciaron que son 1.500 pesos por persona o por tarjeta. A 2 millones de personas. A 2 millones de personas, 1.500 pesos. Pero ya inmediatamente fue anunciado, en las redes hubo comentarios negativos en ese aspecto. Ajá. Casi siempre es así, inmediatamente surgen polos negativos. Algún cabo hay suelto, pero para eso es la transparencia. Pero habla también de la doble. Pero es ahí donde el gobierno, a través de su departamento de comunicación, debe acordarle a la sociedad, al dominicano, al país, la cantidad enorme de recursos que se ha invertido desde que estalló la pandemia hasta aquí. Es decir, que posiblemente tú lo veas 1.500 pesos poco, pero el Estado, el gobierno... A ti se te olvida que el 27 de febrero es que el presidente de la República rinde cuentas de su año de gobierno. Te estás adelantando al acontecimiento. No, el asunto, lo que vamos a decir el asunto es que tú tienes que recibir esa tarjeta y ese dinerito, tú lo tienes que recibir con agrado, porque no solamente es eso, tú has recibido. Tú lo vas a recibir la tarjetica esa. Pero resulta que estamos hablando de 1.750.000 de la doble, que recuerda que le mandan 850.000 personas y la van a dar doble. Están los bonos que en vez de darle esa cajita, aunque yo creo que darle su cajita a la gente también, va a ser 2 millones de dominicanos que van a recibir 1.500 pesos, que aparentemente no es nada. Pero cuando usted decía, bueno, una cajita le salía a los gobiernos pasados, de que en 2.000 pesos, cuando usted iba y cuantificaba y evaluaba, que tú lo sabes, una habichuela que duraba 10 años para ablandar, no se ablandaba, no llegaba a 400 pesos. Sí. Y ron adulterado inclusive. Oye, aquí hay cosas, ahora no, Encarnación, sí, aquí hay costumbres. Lo que yo quiero destacar, aquí hay costumbres que no se pueden cambiar.
Miguel, por esa es la razón, dignidad. Por esa razón. Sí, es la que dignidad tú tienes Luis razón. es un hombre que piensa en la gente. Tú tienes razón en esa parte de Encarnación, cambio de pero aquí entregarle hay dinero a la cultura. gente y que la gente compre lo que la gente necesita. Y en los supre donde quiera. Es más Pero otra efectivo, cosa, pero otra cosa. Es mejor, funciona de una manera más agradable. No hay que estar con camiones parados en las esquinas dándole trompada a la gente y dándole patada a la gente, y no hay que No, y estar amaneciendo bregando de con que- militares. Pero como quiera se que quedan sea, con- Solano, con una gran cantidad de Solano, de como cajas. quiera que sea, Nada de eso. como quiera que se sea el lo entreguen, gobierno, Pero ¿cómo, por ejemplo, el pues, gobierno tiene que entregar su cajita, Solano, porque es que ya aquí hay una cultura el de gobierno eso no tiene que y hay una entregar población, ninguna un porcentaje de la cajita. población Se pequeña hace que se siente bien porque- cuando recibe esa porque óyeme, cajita. el gobierno no tiene que entregar ninguna cajita. Se hace porque todavía hay parte de la transparencia que no termina de ganar la batalla Pero final. hay que superar eso. Pero hay que No, superarlo. definitivamente. Ahora, hay mira, que con superarlo lo de la porque es que tarjeta. la gente sabe, mira, en las esquinas está el camionero que te vende. Ayer ¿A 5 pesos el plátano? óyeme, ayer pasé por uno que estaba vendiendo 7 libras de batata por 100 pesos. ¿Cómo? Pero voy a comprar 3 para mí. No, hombre. A mí me gusta la batata asada. Pero A 7 mí me libras, encanta, siete a mí me libras- encanta. 7 libras de batata es una sola batata, ¿eh? No, ¿quién son- dijo eso? son No, muchas, por favor, son Abraham, muchas, tú haces son mucho que saliste del son campo. muchas. Pero mira, hay que decir... Pero él sabe porque pero él va a las camionetas. Él es de San Juan. Él Mira, va a las yo iba a decir, camionetas. Óyeme. él tenía una tierrita ahí en Sabana Alta. Pero te voy a decir una cosa, mira, nosotros... Esa hemos, batalla se va a hemos ganar, visto, esa mira, batalla que, se va a que ganar. es un honor a la transparencia que se ha pregonado. ¿Qué pasa? Con esa tarjeta doble y con el bono de 1.500 pesos, la gente podrá ir a cualquier colmado del país. Sí. Y no tiene Sí. que venderle su tarjeta a nadie. Sí. Entonces, ¿qué sucede? No tiene que hacer fila, no tiene que amanecer cogiendo agua, sol y sereno. Como dice él, no le dan una patada a una mujer preñada. Entonces, no, es que, óyeme, ha ido cambiando. Hay gente, distinguido Abraham y Miguel Solano, amigos televidentes, que no se dan cuenta que las cosas han cambiado, incluyendo el PRM, porque todavía hay sectores del PRM que no han despertado. Por eso tú ves con Pero alguna- tú estás con consciente alguna de que se van a delicadeza. entregar, tú estás consciente que se van a entregar cajas y se van a entregar canastas. Al final, ¿Verdad? creo que sí. Exacto. Pero Ya. canasta no, canasta es una cosa que es para arriba. Las canastas también se cajita, entregan, la Ahora, cajita a que- cierto nivel mira, de población. el gobierno va a eso es anunciar, normal. porque es lo que decía Miguel Solano, que tú lo negabas en los programas pasados, de que había cuartos, de borbotones, de que había comida. El gobierno va a anunciar, aparte de pintar las casas, darle los insumos a la gente para que pinte su casita, se van a invertir 185 millones en eso, que se ahorraron de lo que se perdían antes. ¿Qué sucede? Tú tienes que reconocer que realmente las cosas, hermano, son hoy diferentes, no porque Luis quiera, Óyeme, sino es... yo reconozco los cambios en la sociedad, Encarnación. Lo que te digo es que hay cosas que ya se han implementado que tú no puedes cerrar la llave de inmediato. Y el asunto Aquí este se de las implementó cajitas... el y- tráfico- se puede, aquí se Abraham, inventó se el puede. tráfico de drogas Se y puede. el sicariato, Bueno. y eso se está combatiendo y se va a eliminar. Aquí voy Ahora, a presentar yo, después de las Navidades, los videos del gobierno entregando las cajas. Pero porque óyeme, pero la misión- es Pero eso no necesario. quiere decir es que hay que necesaria. hacerlo. Óyeme, Hay hermano. personas que la No, esperan, que ya no, tienen esa excúsame, cultura. Eso óyeme, quiere que decir que nosotros no lo hemos aún no se ha negado. ganado Ah, bueno. la batalla Estamos en final. proceso, Mira, estamos en camino en favor de la abandonar esa transparencia. cultura. Mira, Perfecto. Abraham, Te compro esa usted idea. es un hombre muy inteligente y usted está al lado de dos personas que humildemente tenemos algunos conocimientos. Pero tú no puedes suscribirte ese tema Al viejo que se van esquema, a al entregar viejo esquema. una cajita de viejo esquema. Vamos a hablar de las cosas de ahora. Yo quiero que tú sepas que este país está atento a lo que está pasando cada segundo. Por eso tú ves que hay cerca de 14 o 15 casos ya denunciados del mismo PRM, del mismo gobierno, Sí. que están suspendidos y cancelados y sometidos a la justicia. Ya eso- Ahora bien, ya esos ¿qué es casos lo- no se pueden ocultar. ¿Qué es lo que hace falta? Ya aquí bueno, no es que se pueda ocultar la nada. administración pública aquí ya va a ser de Pero fue frente por eso, porque Luis y la nombró- población va a estar todo el tiempo atento Fue a ese porque Luis tipo de- nombró un ministerio público independiente. Que ya también Luis no puede tampoco hacerse de la decir lo vista siguiente, gorda. Decir lo siguiente, Solano, que tú a veces le quitas a uno hasta la coordinación.
pero Dios mío, ¿y a dónde fue que salió este hombre hoy? Oh, my God. Óyeme. Mira, lo que yo quiero decir es, señores, yo hablaba hoy con el speaker, Romero Figueroa, que es un profesional que todo el mundo lo reconoce, intelectual, inteligente, honesto. Pero el gobierno dominicano, el presidente de la República, tiene un discurso claro, pero aparece a veces como si él estuviera solo en el parnaso político dominicano. Exacto. Como único defensor de su gobierno. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el problema de Haití y la República Dominicana? Que la República Dominicana tiene que echarse encima el problema de Haití. Nosotros somos un país soberano y ellos que resuelven su problema ya y nosotros el nuestro aquí. Cuidar la frontera. Y además regularizar los que tengan ilegales aquí, sean haitianos o sean de otro país. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo creo, una sugerencia que se la hago humildemente, de que tienen que reunirse con todos los funcionarios y los speakers de las instituciones. Nadie debe estar dando declaraciones que sean inclusive declaraciones delicadas. Usted no puede hablar por el problema de las parturientas o el problema de Haití y República Dominicana. El ministro de Salud diciendo una cosa, un gran profesional, un hombre honesto y serio y capaz. Usted, por ejemplo, Chu, mi hermano, mi amigo, no puede estar por otro lado diciendo sobre ese mismo tema otra cosa diferente. No puede la Cancillería estar diciendo otra cosa diferente y no puede estar Migración diciendo otra cosa diferente. Hay que unificar, hay que hacer coherente el discurso, la vocería del gobierno. ¿Qué pasa? Si usted tiene una orquesta sinfónica nacional dirigida por Dante Cucurulo y él está dirigiendo en el Teatro Nacional esa orquesta y los músicos comienzan a desafinar, ¿qué tú crees que va a pasar con los que están ahí viendo el espectáculo? Que se van a ir, le van a hacer daño, van a salir a criticar. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y yo escribía hoy en un Twitter un mensaje grabado que se lo envié al presidente de la República, se lo envié al speaker y se lo envié a todos los funcionarios, de que, señores, reúnanse. A mí no me interesa formar parte de los asesores de comunicación del gobierno, porque yo vine de dirigir una campaña exitosa junto con don Antonio Guzmán, con Peña Gómez de Tribuna Democrática del 70, en el partido, dirigí la campaña de prensa y propaganda de Jorge Blanco completa, la interna y la externa, y ganamos las elecciones, junto con la Fórmula Valle, que también fui parte de eso. Y después dirigiste la de Magluta. Y también tuve como segundo a bordo de la Jacobo Magluta. Estuve después también como parte del equipo de campaña de Hipólito Mejía y además ahora parte del equipo de campaña de Luis Abinader. Y además he echado mi vida como abogado, politólogo, comunicador, periodista, locutor, actor de cine, de teatro, escritor ahora de una obra que va a ser, es histórica ya. Entonces, yo estoy diciendo esos datos para que sepan que el que está hablando aquí, que le duele este país, que siempre trato de ser objetivo, que no respaldo ningún tipo de iniquidad, que no me gustan los abusos, que me gusta la humildad en los gobiernos y en el sector privado, en la familia, que no haya prepotencia y altanería, que haya inteligencia emocional, que haya talento y que haya tolerancia. Entonces yo quiero, desde mi tribuna, desde mis programas y Baluarte de la Verdad, poner mi granito de arena de aquí, unifiquen su discurso. Pónganse de acuerdo. Pero no solamente ponerse de acuerdo, Encarnación, tú también tienes que entender que las responsabilidades de todos esos ministros son prácticamente diferentes y quizá muchas veces ellos, desde su posición, emiten una declaración aludiendo a sus responsabilidades. Y siempre está el por bendito eso, comercio. por eso chocan. Siempre está el bendito Hermano. comercio. Mira, estamos en tiempo frío. Estamos en tiempo frío. Lo normal en tiempo frío es que los virus se desaten, que salgan a la calle. Por eso a todo el mundo en tiempo frío
sea 10 años antes o sea 10 años después, antes de que se conociera esta pandemia. Todo el mundo en tiempo frío le afecta la gripe. Vamos a tener que... Viene la gripe. Es así, al cambio. Pero entonces, no hay que estarse alarmando, diciéndole a la gente de que creció el COVID, que creció esto, que creció... Todo eso es para comercio. Eso va a meter miedo y pánico y vender miedo más. Y pánico. Y vender más. Ahora, antes de la pausa, venimos con otros temas muy importantes. No se despeguen de ahí. Por ejemplo, las baterías de los vehículos se mueren en el frío. A la gente le duele las muelas y los dientes en el frío, que es cuando los dentistas ganan más dinero y cuando los que venden baterías de vehículos venden más. A mí se me acaba de dañar la mía en el día de ayer y ya por dentro del frío. Tuve que dar 7,000 jaques más por ella. Entonces, pero pasa siempre. Yo sé de eso porque yo tengo un sector automotriz de hace 20 y pico de años y bregando con vehículos. Señor, yo también sé un poco de mecánica y de desarrollador y pintura. Bueno, vamos, vean eso como algo jocoso y rompiendo estrés, porque la verdad es que este país tiene que volver a la libertad y a la vida. Y nosotros estamos aquí para orientarlos a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con Baluarte de la Verdad. Señores, tenemos que seguir hablando de lo que es el discurso coherente del gobierno, que todos tienen que hablar por consenso, de que se determine. Miren, hoy en la agenda del día lo que vamos a decir sobre Haití y República Dominicana es esto. Y que además no solamente los voceros, sino que los que manejan redes sociales, los que van a la televisión y la radio, tienen que tener un solo, como se hacía en campaña, un solo discurso. Hemos visto en Washington como el speaker o la speaker es la que habla por el gobierno de Estados Unidos. En el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Alta y la Cámara Baja, hablan los voceros. En el Congreso aquí hablan los voceros, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, de los partidos políticos. Entonces, hay que cuestionar eso. No es posible que cada funcionario tenga un discurso diferente sobre X tema. No se puede seguir en eso porque entonces el gobierno puede perder credibilidad. A veces el presidente de la República tiene que salir a enmendar la plana y a sacarle las castañas del fuego a los que dan una declaración, como un viceministro de la Cancillería que dio una declaración con relación a lo de Haití y tuvo que el presidente desdecirlo con mucha diplomacia. Entonces, asimismo, cuando vayan a hablar de un problema de eso... ¿Y el de migración? El de migración, por ejemplo. Cuando el de migración vaya a decir algo, tiene que reunirse con el de salud pública, con el de interior y policía, y con el de la Cancillería, y con el speaker de Palacio, para que determinen qué es lo que van a decir. No es que, es verdad, si abordan a cualquiera de ellos pueden opinar, pero de decir cosas pero ya terminales, inclusive, que pueden afectar la imagen y las relaciones internacionales, porque hasta ahora el presidente de la República, dentro de sus posibilidades, ha manejado con bastante inteligencia ese problema de Haití, que es más que una situación que se ha creado psicológicamente en el país, como que el mundo se está acabando, que los haitianos nos van a comer y que nos van a invadir y que van a unificar la isla. Eso es completamente falso, de unificación o de que nos van a comer, como decía en los tiempos yo estaba pequeño. Pero es que vengan gente para acá, para la casa, que nos va a comer un haitiano. Eso es muy pretencioso de tu parte, querer amarrar, sujetar a un gobierno a un solo discurso. Cada ministro aquí tiene diferentes responsabilidades y sobre una misma situación, ellos tienen, desde su perspectiva como ministro, tienen una visión sobre ese problema. Si tú me hablas a mí del caso de las haitianas embarazadas, desde la perspectiva del ministro del Ministerio de Salud,
hay una visión sobre esa situación, pero desde la perspectiva de migración hay otra visión. Entonces tú no puedes coartar a un Entonces, gobierno son dos a un gobiernos solo diferentes. discurso. Son dos No, gobiernos diferentes. No, es que cada cual Ellos tiene, son- pero es que cada cual tiene responsabilidades diferentes, Encarnación. No, eso es verdad. Es que no pueden estar diciendo una cosa uno y otro. Si tú es como tú tienes una orquesta, hermano. Luis es No, el porque director de la orquesta. ambos, el ministro de Interior, Oh, el my ministro de Salud Pública, el de Migración y ya el presidente como jefe supremo de ellos, ambos, todos se rigen por una ley, por un protocolo, por los acuerdos internacionales. Exacto. Los acuerdos internacionales obligan al gobierno, y el gobierno está consciente de eso, a que tiene que darle un trato humano a todo inmigrante. Exacto. No importa quién sea. No importa su y no condición. importa la situación en la que se esté envuelto. Exacto. Necesita que se le respeten todos sus derechos y todas sus atribuciones, y que en la medida de lo posible se atiendan sus necesidades. Es que somos signatarios de Tratando de medida de lo cumplir, posible. Somos tratando de signatarios. cumplir la ley. Pero óyeme, Sí, tú me es como entiendes. tú dices, somos Sí. signatarios de pactos internacionales. Claro. Que no pueden ser violados, que hay que cumplir. En eso no se puede fallar. Ahora, uno que reculó fue el expresidente Leonel Fernández, un hombre que conceptualiza de muchas luces, pero donde dijo Diego, digo, él se reunió con el grupo de partidos que encabezan los vinchos, y duraron 2 horas hablando, y de buenas a primeras, Leonel Fernández dio, como la guagua en Luis Guerra, una reversa increíble. Yo no entiendo por qué una persona que pasó 12 años en el poder podría tener esos traspiés, esa incoherencia tan rápido. No en un solo discurso eso, con eso. que fue un inmigrante, porque se fue a Estados Unidos, vivió en Estados Unidos, se educó en Estados Unidos, entonces Llegó aquí en el 68. llegó aquí en el 68. O sea, es una persona que no puede asumir ignorancia. Él tiene el problema de que le gusta mucho complacer a la derecha. Él le encanta Y si en el eso. campo internacional, Sí, no. sí. Se siente abrazado por esa fuerza, y obviamente eso, que yo entiendo que le hace un tremendo daño político, pero él no parece importarle, porque le interesa demasiado estar bien con los discursos de esa gente y presentarse como que él lo representa a ellos. Claro. Él le encanta eso. Claro, pero el asunto Solano ahí es, tú sabes lo que dice el adagio, que el que habla mucho comete muchos errores. Entonces, en el caso de Leonel Fernández, también él necesita Para mí, luce, ese protagonismo, luce y con ahí cierta va a cometer ese desesperación error. por volver a ser presidente de la República. Y eso lo hace a veces sobreactuar. Claro. Y realmente él no se da cuenta que este país, como dijimos al principio, ha cambiado. Sí, que ya la él gente, lo ve- él la lo- gente cada segundo se entera No de es eso. el país que él dejó en el él lo 90 ve- Él lo ve como un tema electoral. Exacto. A Leonel Fernández no le importa la realidad Un pepino migratoria. nada. No, él le importa el tema electoral. Y aquí hay dos que lo conocemos bien. No es el y país, cree- no y aquí es el y cree que decir esas Mira, cosas y aquí le va a hay dos que lo conseguir- conocen le va a muy bien. conseguir- Oye, no que es el somos país yo. que él recibió en el 96, y tampoco es el que él dejó Bueno, en el se nos en el- está en acabando el 12. tiempo y no quiero dejar pasar este hecho. Vi un Twitter del consultor jurídico de la presidencia, donde anunciaba que ya se publican el concurso para el acueducto de Miches. Ay, qué suerte. Problema del agua. Empezamos en algún lugar. Yo estuve buscando hoy en los periódicos, si se había publicado el anuncio, para saber de que obviamente este acueducto se va a hacer. Ya eso es un hecho. Se va a hacer, pero primero el alcantarillado. Sí.
para que el agua Pero que lo sucia no hagan siga tipo vía baja, dañando. que lo hagan tipo vía baja, que no rompen mucho la calle. Segundo, porque ellos faltaron las calles. segundo, que ya no se pongan tubos, sino mangueras. Mangueras. Para que no haya que estar empatando. ¿De propileno y- que llama? Sí, y partiéndose en toda la, Y que, en toda y la que parte. solamente habría que abrir un pie hacia de largo y un pie de profundidad. Y así además van toda la orilla de las aceras. Y además tremenda eso debe economía. ir a una planta de tratamiento. Todas esas aguas residuales, para que no vayan al subsuelo, Esa es la idea. tienen que ir en todos Esa los es pueblos la del idea. país. Yo fui, siempre que voy a Miches, vamos a comer de un restaurante que se llama Doña Italia. Ah, muy bueno. ¿Tú lo conoces? Ah, mi amiga, sí. Doña Italia. Y en realidad el río que pasa por detrás de Doña Italia es un Osama. Como el Osama. el desagüe del no. pueblo. Es como el Osama. Es terrible. Bien enfermo. La entonces cloaca del va- pueblo. La cloaca, entonces hay cae, que cuidarlo. Entonces cae en el mar y afecta también la La playa, fauna, me la fauna bañé y en la playa y realmente no me gustó. La vi bastante deteriorada. Y mira que se está haciendo una inversión muy grande ahí todo de eso turismo. todo eso tiene que incluirse para curar este hecho y garantizar de que Miches tendrá Mira, agua limpia. no nos vamos a quedar y sola sana. en Michi, porque tú estás hablando de la tierra de dos perínqueros todavía allá, que son Antoliano Peralta y Rafael Peralta, mis amigos. Sí. Hay que decirlo a nivel nacional, de que el problema del agua aquí es una de las catástrofes más grandes que hay. Por ejemplo, en la Gran Santo Domingo, la ciudad capital, hay miles de pozos filtrantes, donde la mayoría de las inmundicias de las fábricas, los hospitales, de las viviendas, se van al subsuelo. Por ejemplo, si vamos a los platanitos ahí en los prados, ahí usted ve que hay unos 3 pozos o unos 5 filtrantes, que hay que poner una verdadera planta de tratamiento, que hay que modificar el sistema de ahí, que hay que desalojar a esa gente de ahí para hacer una nueva comunidad. Pero si cuando usted ve que va cayendo el agua, chequea para que tú veas que es lo que cae. Se ve pintada así cuando cae, materia fecal. Totalmente. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando usted va, por ejemplo, a cualquier parte de las orillas del mar Caribe, todas esas inmundicias caen ahí. Entonces, es una cuestión que se lleva más de 8.000 millones de dólares. Estamos hablando de un trabajo grande. Ahora, yo no sé, Miguel Solano, para darte paso a ti, ¿dónde es que aparece ese sistema inmunológico tan fuerte del dominicano, con tanta agua contaminada, que debe ser principal salud? Después del oxígeno y el sol, el agua, junto con eso, es la vida. Más que la vida. El agua lo contiene todo. El agua es vida. El agua lo contiene todo. E incluso se cree que el espíritu es agua. Antes se pensaba que era otra cosa. Pero el cuerpo es agua. Eso es muy en profundo. En un 80%. 80%. Ahora se cree también que el espíritu también es agua. Pero no me No, metas ahí con eso de espíritu. ellos son los Pero- científicos. pero A la te gente estoy pensando la eso. Pero gente estoy de las diciendo iglesias no para te va a creer eso. La importancia de este tema en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de alimentación. Así es. En cada aspecto que tú lo ves, este tema es verdaderamente crucial. Pero tú sabes que es lo más importante, que es el tema que beneficia a todo y que tiene una tremenda inversión que le garantiza al gobierno la movilidad económica durante 4 años. Mira, ya Son 9.000 millones de dólares. ya llegamos al final del programa, pero yo quiero decirle a ustedes, amigos televidentes, que si se van a cepillar, no se cepillen con agua de pozo, porque usted puede estar cepillándose con otra cosa. Báñense en su casa y pongan un filtro, porque inclusive a mí me han salido, cuando no tenía el filtro, me salían una serie de alergias en la piel. Las mujeres, inclusive, y a los hombres les salen hongos en su parte oculta de su cuerpo, porque esas aguas están contaminadas. Entonces, si usted friega con esa agua, o usted lava su vaso donde usted bebe con esa agua, o usted se baña con ella, cepilla con ella, usted está realmente quizás utilizando otra cosa que no es agua potable. Vamos a traer la próxima semana posiblemente un experto para que hable con nosotros sobre el problema del agua y cómo
pues se puede solucionar, que hay que decir que Fellito Suberví y Wellington Arnaud están poniendo mucho hincapié en eso y apoyado por el presidente de la República, Luis Abinader, que sí sabe lo importante que es de que nosotros podamos resolver el agua, que no se va a resolver en estos 4 años, sino que puede ser que quede casi terminado en los 8 años que uno se imagina y se sueña que puede tener Luis Abinader en el poder. Nos vemos en la próxima. Hola mis amigos televidentes, saludos a todos, donde quieran que se encuentren en el mundo y en la República Dominicana, nuestra patria. Realmente en compañía, ya como cada semana, con Miguel Solano y Abraham Fortuna. Yo, la bienvenida a todos nuestros escuchas y quienes participan con nosotros en estos programas. Y ya veremos que esta semana vamos a tener un acalorado debate sobre un tema muy importante. Así es, un saludo también de mi parte a todos nuestros seguidores, siempre dando las gracias a todos los que en las calles pues nos dejan saber que se conectan con nosotros todos los domingos. A los amigos televidentes que no piensen que Solano se va a juramentar hoy en el gobierno de Luis Abinader, es que tiene otro tipo de actividades intelectuales, inclusive está hablando de reuniones del presidente con intelectuales. Vi a Tony Raful, el embajador dominicano ante la República de Italia, que estaba elogiando esa reunión del presidente de la República, Luis Abinader, con los intelectuales. Ya parece que se está haciendo recurrente eso. Sí. Juntarse con ustedes. Sí, es una de las actividades más sanas que puede realizar un presidente, porque al final de la jornada, quienes realmente impulsan los cambios de la sociedad son los intelectuales. La gente lee lo que ellos escriben, la gente estudia lo que ellos escriben, la gente aprende de lo que ellos escriben. Entonces, un presidente que quiere ayudar a su país tiene que estar ligado a ese sector. Se ha hablado de que, por ejemplo, muchos libros de historia se van a tener de manera digital para que en todas las escuelas del país, inclusive las bibliotecas digitales, puedan los estudiantes accesar ahí. Yo espero que por lo menos el libro Soldado de la Democracia esté ahí, para que es un libro de historia y para sociólogos y también para politólogos. Mira, señalar el hecho también importante de que en esas reuniones no se seleccionan por partidos, sino que es una bandera abierta a todos los intelectuales del país. Si fuese así, lo contrario a eso que tú dices, Solano no estuviera ahí. Bueno, porque claro, una de las cosas más importantes que tiene un ser humano es su libertad, de que le respeten su espacio y su pensamiento. Claro. La condición es ser intelectual. Y eso son de las características que tiene Luis Abinader como líder político de estos tiempos. Definitivamente. Como dice Solano, es un líder cuántico, dialéctico, donde tiene 100 grados de poder y le pone 200 de humildad. Mira, hay una cosa que un presidente que quiere ayudar a su país le presta atención, y es el hecho de que el elemento que más ayuda a la paz social es la poesía. Por eso tú
ves la corrupción, tú ves, ¿cómo se dice?, la violencia, tú ves la violencia de género, pero en el campo de los poetas tú no encuentras esas cosas. No los encuentras. Una de las cosas que... Entonces, eso que ayuda, ¿verdad? Es una de las esencias que el presidente está obligado a prestarle atención. Tenemos grandes ejemplos de poetas que han luchado por sus países a través de sus trabajos. Por ejemplo, Pablo Neruda se inmoló en Chile. Pinochet lo mató y aparte de eso le quemó todos sus libros. Sin embargo, él creyó que había matado las ideas, que había matado la poesía de Pablo Neruda. Él decía en uno de ellos, Poema 20, puedo escribir los versos más bellos esta noche. Escribir, por ejemplo, que la noche está estrellada. Esos son de los grandes poetas del mundo. Tremenda sencillez. Y muy sencillo y que llega. Sí, y hoy, hace unos días, hoy lo leí. Tony Raffour escribió un trabajo sobre el 14 de junio. Ajá. Y entonces el trabajo terminaba con un poema de José Martí, que en su lucha por la independencia, José Martí consagraba su sacrificio diciendo que en la lucha por la patria se podía conseguir la muerte, pero al conseguir la muerte se empezaba a vivir. Vida. Pero resulta la vida. que José Martí fue finalmente el padre de la patria cubana. Sí, Y estuvo aquí en Montecristi. sí. Claro, Estuvo se por llevó acá a por Máximo. Montecristi en su momento, ¿verdad? Sí. Con Máximo. Otros también en ese sentido han escrito en momentos donde han sido encarcelados, que me pueden encarcelar, puedes encarcelar mi cuerpo, pero no mi creatividad. Y no ahí mi es cuando mente, sale las esa gran ideas. frase de José Martí que decía, hay cosas que se ven y cosas que no se ven, que la popularizó el profesor Juan Bosch. Y eso dice mucho. Es la visión de un poeta, de un político, que veía más allá de la curva. Y ahora, tomando en esencia eso, es altamente significativo la lucha que han tenido todos los poetas dominicanos por la transparencia en la administración pública. Y en este diciembre nos hemos encontrado con el fenómeno de que esa transparencia le ha producido a la economía dominicana, al gobierno dominicano, un increíble ahorro de 60,000 millones. Tanto dinero que el gobierno tiene que buscar en qué invertirlo. Y lo Porque se acaba la Rápidamente, se ¿sí? acaba Se acaba la el fecha, el se acaba la presupuesto, fecha. porque si no lo utilizan, este dinero va a cuentas. Sí, pasa a cuenta para el próximo año, pero se puede ejecutar, no hay que pasarlo a cuenta para el próximo año. Pero mira, y se puede ejecutar en acciones que realmente puedan significar un mayor progreso en la institucionalidad, porque el presidente logró ese ahorro de 60,000 millones, pero yo te garantizo que si tú consigues la institucionalidad, por ejemplo, en esos equipos de los aparatos militares, que se usa un llamado presupuesto para la seguridad nacional, en eso, si tú transparentas que pagan en eso, efectivo, ¿verdad? sí, son pagos en efectivo y no se pueden, no tienen derecho a no explicarlo ni a saber de dónde sale el dinero. Si eso se transparenta, los ahorros del país superan a los 100,000 millones. Una de las cosas que y hay que hacerlo. En su momento, lo dirá el gobierno, este gobierno ha tenido más de 100,000 millones de pesos en ahorro. Parece ser que el dinero se iba por un río. Ahora nos vemos, por ejemplo,
y es penoso, uno que ha tenido tanto aprecio y tiene tanto aprecio por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestra Fuerza Aérea, por nuestra Marina de Guerra, por la misma Policía Nacional, independientemente de sus defectos desde su creación en el 36 por Trujillo, hemos visto, vuelvo a decir, lamentable en 49 allanamientos y nunca se había visto caer 3 generales activos y al mismo tiempo 7 coroneles y otros oficiales, porque no sé, en una disciplina tan grande como tienen las Fuerzas Armadas, no sé qué es lo que estaban pensando gentes del gobierno pasado o de los gobiernos pasados, e inclusive qué estarán pensando algunos ya, que ha habido cerca de 14 casos en este gobierno. Una cosa increíble. Ahí está el de Barahona. Y ahora mismo que está, fueron por ejemplo, 15. lo de las drogas de Barahona, que no es la cantidad que se dijo, de 400 kilos, que ahora no parecen 200 de eso, donde se dice que hay un coronel también metido que todavía no lo mencionan oficialmente, pero que de seguro que el Ministerio Público, Miriam Germán y además Jenny Berenice y Wilson Camacho lo llamarán en el interrogatorio, porque el cabo dijo, ¿y dónde está el coronel Morillo? Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Barahona y toda la ribera de Barahona hasta Pedernales, el que lo envían para allá, y eso no es desde ahora, eso ha sido un paraíso de la droga, que la lanzan desde el aire y van, es más, señores, hay decenas y decenas de personas que van como si fueran a pescar, Sí. van a ver qué encuentran en la playa, alrededor de todo el mar Caribe. Bueno, pero que la costumbre era que todo delincuente que quería encontrar protección inmediatamente se enganchaba a uno de los cuerpos militares, o a la policía, O lo enganchaba. o al ejército. Lo enganchaba. No, se enganchaba él mismo porque eso se compra. Lo enganchaba. Eso se compraba. Oye, pero o lo enganchaba uno Solano, que ya pero estaba montado en el aparato delincuencial. No solo se enganchaba al cuerpo del orden, sino que también se enganchaba a la corrupción que ya existía dentro del cuerpo del orden. Claro, no, porque la asumía igual. Previo ya había hecho un estudio Claro. de cómo estaba distribuido el mercado, quién era jefe de cada provincia, de cada sector, y entonces con ese se asociaba y ese era quien le llevaba a las fuerzas militares. El Estatuto Orgánico de la Fuerza Armada dice que deben ser 44,000 miembros y llegaba a más de 64,000. Este gobierno, en silencio, ha separado más de 14,000 militares, entre comillas, porque eran, ¿cómo le llamaban? Popi o los peluche, popis, sí, peluche, gente que nada más iban a cobrar. Además, hubo elementos que lo engancharon como coronel de aire. O lo ascendían, mira, yo te voy a ser teniente, usted va a estar conmigo. Claro. Para inclusive caminar en los supermercados algunos con las queridas y las esposas de muchos funcionarios. Pero aparte de eso tenían otros cheques. Y como, por ejemplo, se dice que le ponían sueldos a militares y a policías hasta de 80 y 100 mil pesos, lo hacían que lo cambiaran y apenas les pegaban 10 o 15 mil pesos a esa persona, que ahora, lo que dijo Girón, que y uno de los problemas más serios que tiene, lamentablemente, Alan Cáceres, que supuestamente era que dirigía eso, mayor general, que era el jefe de la escolta del presidente Danilo Medina y que ahora también acaba de caer el que era el jefe de la escolta. El nuevo jefe. El nuevo jefe. Y eso, yo no sé realmente, señores, y lo que dice Solano, que nosotros siempre hemos luchado contra la corrupción, contra la impunidad, contra el lavado, contra el narcotráfico, contra la indecladeza, contra la indignidad. Yo no sé realmente qué es lo que estaba pasando en este país, si es que la gente estaba ciega, sorda, muda, o no veían, no sentían el mal olor de esa pus que se desprendía de todas las instituciones del Estado. Y uno pensaba que una institución gloriosa como nuestras Fuerzas Armadas no se iba a ser convertida en intermedios del PLD. Sí.
Pero fíjate una cosa, que es lo que ocurre. Lo mismo que pasó en las instituciones armadas, eso mismo pasó en los partidos políticos. Esos delincuentes que sí, querían sí, engancharse en la política, se engancharon. Y obviamente llevaron a los partidos. Buen y ensamblamiento. Sí, claro. hicieron, Bueno, óyeme, tenían hicieron del PLD. Tenían la grasa que se necesitaba. Exacto. Que era el dinero fácil. Y después cogieron más PRM. Hicieron del PLD, Muchos de del ellos. PRM, del PRD. Olvídate que esto no es Lo un asunto de hicieron partido, su esto es un casa. asunto de quién era que iba a ganar y hacia allá nos íbamos todos. No necesariamente no era así. Hicieron su casa. ¿Y qué ocurre? Que los partidos políticos terminan siendo conmocionados por eso. Nosotros, por ejemplo, en el PLD, ¿verdad? Entra Diandino Peña, lo trae Leonel, y entra Luis Manuel Bonetti, que tan pronto vieron la posibilidad de que Leonel sería el próximo presidente, se lanzaron tras él. Se lanzaron y se engancharon. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, nosotros tuvimos que armar una tremenda guerra con Bonetti, que fue nombrado de Industria y Comercio, porque desde que llegó quería que toda la producción del país fuera paralizada para ello importar todo lo que se O necesitaba. los negocios del gas, Sí, del petróleo. todo eso, todo eso. Y nosotros tuvimos que armar una guerra y tuve que pedirle al presidente Leonel Fernández que lo sacara, que lo expulsara, porque lo que más había que garantizarle al país era su seguridad alimentaria. Pero él te ganó a ti, Bonetti te ganó porque se quedó él y te fuiste tú. No, fue sacado de Industria y Comercio. Pero lo mandaron para Palacio. Bueno, lo mandaron para Administrativo. Palacio, pero también iniciamos una guerra con Diandino, que estaba en Palacio y que no dejaba que el gobierno trabajara, y también fue sacado de Palacio. Pero lo mandaron a Obras Públicas. Lo mandaron a Obras Públicas, porque era arreglo de Leonel. Pero se vio claramente, ¿Era permisivo ese gobierno de Leonel Fernández? bueno, fue orquestado con una necesidad de hacer de la riqueza pública un también patrimonio privado. Privado. ¿Qué es lo que este tipo de gente lleva a los partidos? Porque los dirigentes de los partidos mira, sin que embargo, se han pasado toda su vida luchando ahí en la batalla para lograr que el partido llegue al gobierno, cuando llegan a las posiciones, son delicados. Pero eso no ocurre. Es como, por Ustedes ejemplo, lo tuvieron pero con Jorge mira, Blanco, por con la ejemplo, bendita estructura. Pero en ese caso, Solano, tú tienes también la otra parte del empresariado que se queda, que no asume la vida política, que no asume el partido, pero se queda pululando entre todos los candidatos y todos los partidos. Justamente esta semana yo vi la foto de un empresario detrás de uno de los aspirantes a ser candidato en el PLD, y ese empresario, cuando tú colocas el nombre en Google, el nombre de él, te aparece detrás de Danilo Medina, detrás de Leonel Fernández, detrás de Abinader, de Hipólito. es decir, de Hipólito. Es decir, hay un empresariado que se queda siempre detrás. Son agentes. Pero mira, hay que decir lo siguiente para ir al cambio. Cuando don Antonio llegó en 1978, era obligatorio tratar de insertar en el gobierno personalidades independientes. Pero tuviste, por ejemplo, pusieron a los Martínez Aponte, a Federico Enrique Carteró, y sin embargo, bueno, gente honesta, independientemente de su pensamiento conservador. Y don Antonio Guzmán, que era o no, ha sido uno de los mejores presidentes que ha pasado por este país. Pero sin embargo, cuando llega Jorge Blanco, de los cuales yo tuve mucho que ver para que él lo fuera, presidente de la República, puso a Bernardo Vega, que entregó el país al Fondo Monetario Internacional, puso Leonel Almonte como jefe de negocio, cercano ahí, que tú sabes todo lo que pasó, que me excuse de Leonel Almonte, que anda por ahí, somos amigos, pero esa es la realidad. Y Jorge Blanco prefirió realmente a esos amigos de nuevo cuño antes que a sus dirigentes medios y de base, que son las figuras emblemáticas
y que tenían empatía con el partido y el pueblo, y prácticamente por poco pierde el gobierno en el 84. Entonces, eso fue lo mismo que pasó, por ejemplo, con el profesor Juan Bosch, los 7 meses que se olvidó de su partido, olvidó de todo eso, desmembró a la alta dirección del PRD en ese tiempo. Entonces, el macrismo, por ejemplo, aquí no puede seguir funcionando, que es lo que tenía él, y Luis Abinader lo ha entendido, y ya se han tomado medidas precisas para que los dirigentes medios y de base del PRM sean tomados en cuenta en el gobierno. Y una serie de medidas que está tomado para la gente en Navidad, que vamos a discutir en el próximo tramo del programa, porque tenemos que ir a la pausa. Adelante, máster.